Bueno, pues tras disfrutar de estas partidas que ya han finalizado, voy a proceder al resumen de las tres que ya han acabado. Empezaremos por la partida quizá más interesante de la jornada, o al menos la que más seguidores tiene, y es que ese es Carlsen. O sea, Carlsen consigue que todos estén pendientes de su partida. Bien, Carlsen se enfrentaba a McShane, y McShane ya le ganó en cierta ocasión en este torneo con una inglesa. En esta ocasión las blancas han decidido por una española, concretamente tras la respuesta del Carlsen una defensa berlinesa. Bueno, en este momento las blancas no han entrado en la variante principal, ya que después de caballo por E4, en lugar de jugar con D4, que sería el famoso final de la berlinesa, popularizado en su día por Kramnik en el match contra Kasparov, McShane ha elegido una variante secundaria, quizás con el objetivo de sorprender a su rival o simplemente para obtener una posición más tranquila y no tan teórica, ¿no? Después de las 9 primeras jugadas hemos alcanzado una posición típica de la variante francesa, variante del cambio, bastante simétrica, con los peones centrales, y todo hacía presagiar que la partida estaría muy igualada, ya que esta estructura no da muchas rupturas ni un juego muy activo. De todos modos, la partida ha sido más interesante de lo que se preveía en un principio. G3 es una jugada extraña, pero las blancas lo que buscan es controlar el flanco de rey y preparar la disposición de sus piezas desarrollándose, bueno, vía C4, vía D3 posteriormente, evidentemente un C3 que sea necesario para aguantar D4. Carlsen ha jugado bastante lógico, buscando simplificaciones, pero es curioso que después de alfil F4 de repente ha empezado a notar ciertas molestias en su flanco de dama. Alfil por C7 es una amenaza que hace falta neutralizar, y a partir de aquí McShane ha encontrado un plan muy interesante, ya que, como veremos, consigue organizar todas sus piezas. En esta posición las negras tenían una preocupación con el alfil de C8, vemos que no dispone de buenas casillas de desarrollo, y parece lógico pensar una jugada como caballo E7, que lo que pretende es buscar el cambio de alfil de casillas blancas, ¿no? Pero esta pérdida de tiempo, o este retroceso, lo ha aprovechado bien el jugador inglés con caballo A6, que buscaba la casilla B5, y reciclando su caballo hacia la casilla E3. Desde E3 las blancas conseguirán el control de todas las casillas blancas y por lo tanto no notarán la presencia de alfil de casillas blancas. Tras los oportunos cambios, una jugada muy fuerte, G4, ganando espacio en el flanco de rey, desaloja el caballo de C5, fijémonos también que el alfil de C6 puede tener problemas con G5, y de este modo las blancas ganan espacio en el flanco de rey e incrementan la presión. En este momento Carlsen se ha retirado de 7, vemos que caballo D6 puede encontrarse con problemas sobre los puntos D5 y F5, ya que caballo 3 combinado con dama B3 resulta muy desagradable. Por ese motivo, las negras han preferido caballo E7 y sosteniendo D5, y vemos también de paso que no es posible G5 por caballo G6. A las blancas no les interesa entrar en complicaciones tras alfil C7 y G por F6, ya que el contrajuego negro es muy peligroso. Bien, en lugar de esto, McShane ha preferido mejorar la colocación de su caballo, y a partir de aquí Carlsen ha buscado su mejor plan defensivo, reorganizando sus piezas. El alfil se dirige a G7 para poder jugar F6 y controlar así E5. Otra interesante maniobra de dama con dama F1 ha permitido a las blancas apoderarse de la iniciativa. La dama se dirige hacia la casilla G3 para presionar C7, y bueno, las jugadas de ambos jugadores en esta posición se dirigen en ese sentido, ¿no? Y este es otro momento importante. Aquí un plan normal de las blancas parece jugar con H4 o incluso con torre 1, buscando el control de E5 y esperando para decidir si posteriormente avancen con H5 o G5. Pero en lugar de esto, McShane ya ha definido rápidamente la posición, avanzando en G5. Cierto es que debilita la casilla F5, pero por otro lado controla bien E5 o incluso habilita los saltos de caballo por G4, buscando horizontes en F6 y H6.
Las negras también han buscado la mejor defensa, reciclando su caballo hacia E6, que de paso libera la torre de la defensa de C7. Tras alfil E5 y caballo 6, las blancas han hecho fuertes en las casillas negras, ya que ahora han obtenido el paso del caballo hacia E5. Carlsen ha optado por una defensa bastante sólida. Existía también la alternativa H5, ya que aparentemente alfil por E7 y caballo por D5 gana un peón, pero no está claro que esto sea así, ya que después de dama de 8 existe cierto contrajuego. Bien, en ese caso, tras torre 8, protegiendo E7, las blancas han continuado con caballo E5, y aquí en estos momentos parecía que Carlsen le esperaba una partida muy dura y de mucha defensa, ¿no? Pero hemos llegado a esta posición donde las blancas disponen de diversas jugadas interesantes, como por ejemplo puede ser torre 1, o incluso buscando finales con caballo G4, después de dama G3, H3, donde no tienen ninguna perspectiva de perder aparentemente, y en el final quizás tengan alguna opción de intentar presionar a las negras. En lugar de ello, Mike Shane ha cometido un error de bulto con rey H1, jugada que es difícil de explicar, ya que no se ve muy bien qué plan puede buscar con torre G1, ¿no? Es un error de bulto porque ahora hay un elemento táctico que permite a las negras tomar la iniciativa con caballo por G5. Bueno, en las simplificaciones el negro como mínimo iguala, ¿no? Como vemos, si alfil por G7, las negras simplemente continúan con rey por G7, dama G5, F6, simplificando favorablemente. Mike Shane ha elegido otra variante, pero también tras F6 se producen simplificaciones y las negras ya están bien tras obtener el alfil y dejar a las blancas con los peones aislados de C2, H2. Bueno, de todos modos, creo que el jugador inglés ha jugado bastante correctamente, se han ido simplificando la posición tras los cambios de torres y el posterior cambio de caballos, alcanzando un final de dama y caballo contra dama alfil. Es cierto que aquí las negras son las únicas que pueden intentar progresar, ya que tienen dos peones en el flanco de rey, por lo tanto mayoría en este flanco, y el alfil obtendrá una buena casilla en D6, presionando sobre la debilidad de H2. Pero parecía una posición muy defendible. Carlsen y Mike Shane han ido mejorando paulatinamente la disposición de sus piezas hasta alcanzar una posición bastante interesante. Fijémonos que la dama negra protege bien en la segunda fila, el alfil negro es el encargado de vigilar los saltos del caballo blanco, y para movilizar sus peones el plan de las negras es intentar avanzar con el rey hasta H4 para presionar sobre el punto más débil de la posición blanca. Bien, en este momento Mike Shane, en busca de contrajuego, ha preparado el avance C4, pero la sorpresa ha llegado después de rey G5. Las negras preparan rey H4, una amenaza evidente, y aquí el plan de Mike Shane se ha visto a todas luces muy lento y sin contrajuego. Era necesario jugar dama G8 poniendo algún problema sobre el peón de G6, y también para presionar sobre D5 e intentar la ruptura C4 para movilizar los peones centrales. El caballo de 3 puede ayudar en la defensa y no es nada fácil progresar. En lugar de eso, Mike Shane ha preferido avanzar directamente con C4 y eso ha permitido a las negras alcanzar su objetivo, el peón de H3. Tras C5, alfil G3, la posición de repente ha sido desesperada. El alfil negro quita los saltos del caballo blanco, el peón está fijado y las negras pueden progresar poco a poco hasta comer el peón. A partir de aquí la técnica de Carlsen ha sido impresionante. Vemos como las blancas intentan en el flanco de dama, pero no consiguen nada. Con dama F7 las negras controlan la casilla F5 para continuar con G5, aunque G5 también era interesante. Y como podemos ver, el progreso de las piezas negras no se puede frenar. El rey ya busca la casilla G3, el alfil busca la casilla G1 y la dama negra está preparada para incorporarse a las casillas F3 y F5 cuando sea necesario. A partir de aquí no ha habido mucha historia.
Las negras han conseguido progresar poco a poco, con diversas amenazas. El último intento de contrajuego de McShane ha sido neutralizado con la defensa del peón para posteriormente preparar el traslado del rey hacia G2. Esta impotencia ha hecho que las blancas esperaran y ahora ya no hay defensa contra la entrada de Mf3 o el avance del peón G. Tras dama de 8 atacando el peón, Carlsen ha defendido el peón de G5 a la vez que entraba por C2 y como podemos observar el peón de H3 está sentenciado. El final ya está absolutamente perdido. Aquí las negras blancas se pueden abandonar, han continuado un poquito más, pero como veremos no ha durado mucho la partida porque el avance del peón G no tiene ningún freno. Bien, pasaremos ahora a la primera partida que ha acabado de esta ronda. Concretamente ha sido la de Kramnik contra Polgar. Una partida interesante. Como veremos, Kramnik ha elegido un esquema de inglesa y Polgar no ha acabado de encontrar el plan de juego tras el orden de jugadas de las blancas. En esta posición son más habituales los esquemas con G6 o incluso con E6, pero en su lugar Judith ha elegido un esquema un poco extraño con D6. Tras E3, las negras ya tienen que estar siempre pendientes de D4, que puede alcanzar posiciones de Indo-Benoni favorables debido a la disposición de piezas de las negras, y eso ha obligado a las negras a ceder ya rápidamente la casilla de 5 con E5, y el alfil además no tiene un desarrollo muy normal, ya que en estas posiciones acostumbra a ir por G7, mientras que el caballo de G8 se desarrolla por E7. Bien, las blancas han continuado con su esquema estándar, han ocupado la casilla de 5 y han mantenido todas las opciones de ruptura típicas en la inglesa, es decir, la central o las laterales con F4, B4. Es posible que Judith no se encontrara muy a gusto en la posición, a pesar de que tenía una estructura razonable. Aquí con caballo B4, las negras ponen presión sobre D5, pero esto no ha causado muchos problemas a Kramnik, que simplemente se ha quedado con la ventaja de la pareja de alfiles y ha jugado de la manera más sólida posible. La idea de las blancas es continuar con A3 para ocupar la casilla de 5 y eventualmente buscar o preparar las rupturas B4 o F4 con un juego más cómodo gracias a la pareja de alfiles y al mayor dominio central. Quizá por todos estos motivos, Judith ha decidido embarcarse en un sacrificio de pieza que a primera vista era interesante, buscando tras D por C4 el sacrificio del caballo a cambio de varios peones. Pero como veremos, este ha sido insuficiente. Las blancas con buen criterio han simplificado la posición y tras torre D8, el único intento un poco razonable para buscar D3, las blancas han reaccionado en el centro. Bien, en esta posición no había muchas alternativas. Las blancas están abriendo la posición y las negras han intentado buscar contrajuego en el flanco de dama, amparándose en el avance de sus peones en busca de crear amenazas con varios peones pasados. En este momento las blancas disponen de varias ideas. Era interesante dama A4 buscando la casilla B5, pero Kramnik ha jugado de una idea bastante interesante con dama E2. Las blancas amenazan comer. No creo que sea bueno comer en D4 porque lo único que consiguen las negras es abrir el juego a las piezas blancas. Por lo tanto, Judith ha intentado cerrar la posición, pero esto no ha sido del todo posible gracias a F3. Como vemos, el plan blanco es muy sencillo. Si aquí las negras capturan en F3, tras dama por F3 las negras no pueden parar E4, y esto abre la posición a los dos alfiles y que se mostrarán siempre superiores a los peones. En su lugar, Judith ha preferido intentar mantener el punto de 5 para así aguantar el peón de E4. Pero al abrir la columna F, la torre se ha podido incorporar por la quinta fila. Y en este momento, si nos fijamos por otro lado, los peones están parados, porque las blancas pueden estar amenazando torre por D5 seguido de dama por C4. Con dama D7 y torre E5, las blancas marcan otro objetivo. Y si por ejemplo aquí Judith hubiera jugado con dama C6, parecía fuerte dama G4 y el peón de E4 está prácticamente sentenciado. En su lugar, Judith ha intentado torre 8,
pero una buena intermedia, como alfil H3, le permite a las blancas, a Kramnik, alcanzar la diagonal H3 C8, que como veremos en la postre de la partida, ha sido muy útil para coordinar sus piezas. Bien, en este momento las negras, si comen en H3 después de torre por D5, tienen muchos problemas con los peones de C4 y A5, por lo tanto se han visto obligadas a mantener una posición con dama C6, pero después de torre por E8 y simplemente alfil D2, si nos fijamos, el alfil D2 sirve de freno de la masa de peones negras en el flanco de rey, a la vez que prepara la incorporación de la torre por F1. La dama blanca también dispone de buenas entradas. Aquí Judith ha intentado proteger el peón de B4 con su dama para avanzar con A4, pero eso ha permitido que la dama entre en H por H5 con efectos prácticamente devastadores. No había mucha alternativa. Hemos estado analizando cierto rato B6, intentando jugar de una manera más pasiva, pero en ese caso las blancas también acaban incorporando las piezas en el flanco de rey y, como vemos, los peones del flanco de dama están todos bloqueados. Por ese motivo, tras dama D7, dama H5, a las negras ya se les ha hecho muy duro aguantar la posición porque el alfil no podía mantenerse firmemente en la casilla de 5. Tras dama D8, la torre se incorpora con amenazas de entrar por F5. También el alfil vemos que puede incorporarse el ataque. Y la dama ha ocupado una casilla central desde donde atacaba todo, ¿no? Las negras cada vez tienen más debilidades y las piezas blancas están entrando en la posición. Torre F6 es la amenaza principal. Las negras lo han parado con torre A6. Judith intentaba aún luchar la partida, pero cada jugada de Kramnik era un mazazo. Alfil D7 es una jugada muy fuerte, porque ahora el alfil busca nuevas diagonales y vemos que no es posible su captura por el mate en F8. Bueno, en su lugar las negras han protegido con alfil F7. Aquí, por supuesto, las blancas con alfil B5 tienen ventaja, pero el sacrificio de la torre en F7 es mucho más sencillo en una partida. Las blancas simplemente empiezan a recolectar peones y se quedan con los dos alfiles por la torre. En esta posición Judith podía haber abandonado perfectamente. Ha sido unas jugadas más, pero no ha alterado la partida. Como vemos, las blancas siguen creando amenazas y la partida está decidida. A pesar de que Judith ha intentado complicar, Kramnik estaba ligeramente más a prueba de tiempo, no ha dado ninguna chance, ha ido coordinando sus piezas y finalmente ha puesto cerco al rey rival, ¿no? Y en una posición totalmente desesperada Judith ha decidido abandonar. Bien, y esto nos deja con la segunda partida que ha acabado hoy, que ha sido la que enfrentaba a Nakamura con Aronian. Aronian se ha visto sorprendido en la abertura, ha gastado mucho tiempo y no ha conseguido sacar ninguna ventaja. De hecho, ha elegido una variante que, según las bases de datos, parece que está dando buenos resultados para las negras. El E5 de Nakamura es muy interesante. Las negras ceden rápidamente la casilla de 5 a cambio de un desarrollo más activo. Y llegamos a la posición crítica. En este momento las blancas disponen principalmente de dos opciones de cubrir el jaque y Aronian, tras un tiempo razonable pensando, ha elegido alfil D2 y las negras han continuado con A6. En este momento las blancas han retirado su caballo a C3. La alternativa era comer en B4 y tras A por B5 jugar alfil D6, intentando que el alfil bloquee la posición, pero esta posición con dama A5 seguido de ideas con caballo E4 y B4 parece muy interesante para las negras y quizá no ha sido del agrado de Aronian. En su lugar ha preferido jugar con caballo C3, quizás esperando que en algún momento dado las negras cambien en C3 y obtener la pareja de alfiles, pero como veremos las negras tienen una posición muy buena tras la simple reacción central. Como el alfil todavía está en G1, no hay control de la casilla de 5 y las negras se desarrollan perfectamente. La partida, tras unas jugadas más o menos lógicas de desarrollo y caballo B6, se ha alcanzado una posición que ya se había jugado en dos partidas anteriormente y en donde ambas, dos fuertes grandes maestros de un elo sobre los 2600, se habían llevado una victoria. Así que estoy seguro de que Aronian no está muy satisfecho de la elección de apertura aquí. Como vemos, las negras tienen los caballos muy bien
situados, enrocan fácilmente y las blancas tienen problemas con la colocación de sus piezas, que no disponen de mucho espacio. En esta posición se habían jugado caballo A4 y caballo E4 en las dos partidas que he citado, ambas con victoria de las negras. En este caso, Aronian ha hecho una novedad como alfil E3, pero no creo que la novedad pase a la historia, simplemente tras caballo C4 las negras tienen una posición muy buena. Las blancas han intentado buscar ceder en la pareja de alfiles a cambio de buscar el control de la casilla de 5, pero esto, como veremos, no es suficiente. También era interesante, en lugar del dama C7 de Nakamura, dama A5, con idea de caballo por E3 y reciclarse por C5. Pero supongo que Nakamura tenía miedo de eventuales planes de expansión en el flanco de dama con A3 B4. Dama C7, por supuesto, no es mala. Y las negras van a cambiar finalmente su caballo por el alfil de casillas negras, obteniendo así la pareja de alfiles. Las negras ahora reciclan su alfil, que encuentra un buen objetivo en la diagonal sobre F2. Una decisión delicada, caballo D2, quizá la más difícil de la partida. Yo creo que las blancas tenían que intentar caballo D5 sí o sí, buscando el desarrollo del otro caballo por C3, y puede que la ventaja no exista. Tras el cambio en D5 quedamos en una posición con alfil distinto color. Es cierto que las negras están un poco mejor en el desarrollo, pero no creo que sea grave. Aparte de alfil B6, las negras también pueden jugar con torre a D8 o caballo D4, y su posición es atractiva, pero al menos no disponen de los dos alfiles. En su lugar, caballo D2 creo que es una jugada muy floja, porque ahora sí que las negras consiguen dominar el centro y aprovechar la ventaja de sus alfiles. Como vemos, la posición negra es mucho más cómoda. El alfil se esconde en A7, el peón puede progresar en F, la torre presiona en la columna D y el caballo tiene el salto en D4. A partir de aquí, Aronian ha ido todo el rato a remolque. Las jugadas negras son más sencillas y más evidentes. Y con F5, con idea de E4, ya ha tomado claramente la iniciativa. Aparte de F5, también podía ser interesante el simple doblaje de torres en D8. La posición de las blancas es muy mala, pero bueno, se ha precipitado un poco por un error de Aronian en unas jugadas, una posición que supongo que no era de su agrado. La idea de Aronian es intentar bloquear en C5 con el caballo. Es un plan importante porque, en caso contrario, las negras pueden intentar abrir la columna F con un evento F4. Pero en este caso lo que busca Nakamura es el reciclaje de su caballo hacia las casillas de 3 F3, ¿no? A la vez que se cierra la presión del alfil de G2. Tras caballo B3, las negras han apartado su dama y ahora ya está listo todo para la obtención de las casillas clave, ¿no? La posición negra es buena, o muy buena, vamos. El caballo de C5 está muy bien, frena un poco el contrajuego, pero como vemos, las blancas no pueden evitar caballo de 5 en la siguiente jugada con control de las casillas blancas. Y aquí Aronian ha cometido el error más grave de la partida con torre de 2. Justo la torre queda colgada enfrentada a su homónima de D8 y tras B6 las blancas están perdiendo material. Se combinan las amenazas sobre el caballo de C5, la amenaza de alfil B3 y la amenaza sobre la torre de D2. A la desesperada, las blancas han jugado torre por D5, ya que caballo por A6, alfil B3, dama por C6, torre por D2 también es ganadora. Y por lo tanto, tras torre por D5 y caballo por A6, la simple caballo D5 lleva a las negras a tener calidad de ventaja. Es por ninguna compensación, ¿no? Además vemos que los caballos blancos están fuera de juego. Tras torre D1 y torre D8, la posición se ha simplificado y finalmente la entrada de la dama combinada con el ataque del caballo sobre F2 ha llevado a las blancas a abandonar. Bueno, esto es todo mientras acaba la cuarta partida entre Jones y Adams, donde Adams está intentando obtener la victoria, y espero que mañana disfruten de la segunda ronda con los comentarios de Miguel Aiscas. Buenas noches a todos.